Bendiciones, familia. Hoy es un día especial y primero que nada quiero darle las bienvenidas a todos ustedes a nuestro servicio de entre semana, donde estamos resaltando la Semana de Acción de Gracias. We're highlighting this week Thanksgiving week, and we as a church have a lot of reasons to be thankful. Primero que nada, la Biblia nos enseña a dar gracias por todas las cosas. Y para los que no saben, este año estamos de celebración. Esta iglesia ha cumplido 50 años de historia. And as a result, we created a documentary, which we premiered about a month and a half ago. Pero sentí en el corazón presentárselo a ustedes, a toda la familia virtual, para que pueda no solamente ver, sino presenciar la fidelidad del Señor a lo largo de estos 50 años. Así que te animo, llama a alguien, conéctate con alguien, siéntate en la butaca, en tu mueble, en tu casa, para poder escuchar la rica historia de la Iglesia del Calvario y como fin, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido presenciar. It hasn't been 50 years of mountains. We've had some valleys, we've had some challenges, but we can definitely say, Ebenezer, the Lord has been with us. So grab a chair. It's about 30-minute presentation, and I trust and believe it's going to bless your life. And I also pray that after this documentary video is over, you can find a way with your families to look out for moments in your life where you as well can give God thanks for all that He has done. De igual manera, quiero animarte después del documental que tú también te sientes a los tuyos y puedas compartir episodios, momentos, la cual ustedes pasaron como personas y familia con el fin de también darle gracias al Señor. Así que espero que te bendiga, espero que sea de bendición para los tuyos y prepárate para recibir una poderosa palabra a modo de este documental 50 años de la Iglesia El Calvario. Yo pienso que el Calvario es propósito. Muchos de los que estuvimos en el Calvario y hemos salido a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, se descubrió allí. Yo describiría la palabra para la Iglesia del Calvario, presencia. El Espíritu Santo estuvo ahí y ha estado ahí en todos estos años, todas estas décadas. Y le podemos dar gloria al Señor de salvación de almas y de todo lo que Dios ha hecho a pesar de los procesos, dificultades que se enfrentaron. Siempre el Espíritu Santo estuvo ahí y sacó a la iglesia adelante. The word to me that describes Calvario is simple. I think of the word home. Calvario has the ability to embrace anybody that walks in through those doors. You may walk in a stranger, you may walk in a foreigner, you may walk in a visitor, but once you walk through those doors, you are home. Fe, confiar en que Dios ya fue al futuro, vio cuál era el resultado y vino ahora al presente y te dijo, este es un regalo que vas a abrir en el proceso, estás listo para verlo, tú saltas en él. Y esta experiencia precisamente de fe la que se vive en Calvario todos los días, donde cada escenario que se nos presenta es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. El Calvario es una iglesia con cultura, es una iglesia que todo el mundo a nivel en la Florida y creo en muchas partes del mundo, tú le comentas del Calvario y todo el mundo sabe el Calvario en la Oak Ridge. Creo que ha sido una iglesia con bastante rendimiento espiritual, una iglesia donde el movimiento de las almas ha sido grandemente impactado, no solamente local, pero mundialmente. La Calvario en los últimos 50 años fue una iglesia, es una iglesia que ha bendecido toda la comunidad por la palabra, por lo ensino, por la fe. Ha ganado toda esta comunidad que está cerca, toda comunidad cerca de la iglesia y también ha invadido todo el mundo. La iglesia ha sido una iglesia de grande potencial. Lo definiría como universidad, porque en mi experiencia personal vi cuando las personas llegaban nuevas, como me pasó a mí, niños en el Evangelio, y cómo poco a poco fuimos desarrollándonos
Y veo ahora a esas personas como yo que llegaron, hoy en día están en el pastorado, en el ministerio a tiempo completo, están en misiones, están ahora mismo trabajando para la obra del Señor. Un legado, un verdadero legado. A través de los tiempos hemos visto los frutos de una iglesia con un verdadero propósito, de que no se quede en el tiempo, sino que transicione a través de las próximas generaciones. The miracles that I've seen in Calvario, lives transformed, people that I've seen that were one thing before coming to Christ and now how they are today, just seeing the impact of how the church has invested not only time but resources to help people that are in need in our community. And I think that's something that really distinguishes Calvario, is how they not only invest in people but also invest in the community. Nos vimos impactando todos los sectores que hay en el OBT, Mobile Home. Vi como la iglesia empezó a llevar comida, esperanza, empezó a convertirse la gente dentro de sus casas. Así que yo creo que el Calvario viene a trabajar tanto en las naciones como en el lugar donde Dios lo plantó. Miles y miles de vidas que han sido salvadas en este ministerio. Sabemos que el futuro es más brillante, Señor. Así que, Padre, con dependencia, con humildad y con temor, te pido, Padre, que como estuviste con nuestros antepasados, que sea con nosotros. Te damos gloria, Padre, por la rica historia de esta iglesia. Well, I was born into El Calvario. As a baby, my dad was already gathering people in the home. You know, there was just always people around and a lot of life, a lot of energy. The Spirit of God was moving. Comencé en el año 77, en el mes de abril. Era una iglesia pequeñita en el Salón 103. Era un salón de clase y apenas habían 25 personas. Impactó mi vida, impactó mi corazón, la fe, el amor, el compartir de ese grupo de hermanos. You felt like you were his best friend. Every person that he came across felt like they were his best friend. And everything he did, every vision that was birthed, it was birthed out of the Spirit of God. And it always had to do with reaching one. And that's the heart that Calvario has today. That's the vision that they have. Everything's birthed out of the Spirit. They're willing to send people all across the world to reach one. Cuando yo llegué al Calvario, tenía 29 años. Habíamos llegado a Puerto Rico, ¿verdad? En una crisis de salud de mi esposa. En un mover también buscando un bienestar financiero. Pero en aquel entonces yo bebía y fumaba. Y ese momento específicamente donde Peter empezó a tomarme de las manos y transformó mi vida, donde yo dejé todos los vicios, me puse de lleno en el ministerio a trabajar a tiempo completo. Yo le decía a mi esposa en muchos momentos, yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Y ese amor y lo que Peter puso en mí, porque él vio más allá de lo que yo veía, pero él obedeció la voz del Señor. Y aquí yo estoy hoy como el fruto de lo que él sembró hace 45, 50 años atrás. The stories of this man, Peter Ferrand, the stories of this man who started a ministry in obedience. I believe he was a milkman, delivering milk in Orlando. And God calls him and God sets him apart. And he steps out in faith, starting a church in an American ministry. And that man with that vision began to grow and grow and grow Calvario. So in the 80s, a Hispanic church of over 2,000 people, it was mega church. It was arguably the largest Hispanic church in the nation. Yo llegué en el 82 al Calvario. Fue una iglesia que como que marcó nuevas pautas, un avivamiento en la adoración, un avivamiento en evangelismo, un avivamiento en misiones. El crecimiento era
algo sorprendente ver cómo la gente venía y cómo se salvaban las almas. Eso para mí fue algo bien impresionante, saber que Dios estaba con nosotros y nos estaba dando su respaldo. What I remember most from my experience in Calvario was there was a zeal for the glory of God. We did services, we worshiped God, but we worshiped God because we wanted His presence. That started creating ministry, it started creating discipleship, it started creating a church that was alive. Nuestra iglesia fue una iglesia que nació y Dios utilizó gente humilde, pero gente humilde que recibieron un llamado genuino de Dios y que lo obedecieron. Many years of pastoring Calvario, he was invited to go on his first missions trip, and he went to Guatemala. And something happened to him during that experience where he connected with the heartbeat of God. Yo creo que Peter Farran marcó la historia cuando él respondió al llamado misionero. Eso a toda la iglesia nos sorprendió, que nuestro pastor fundador y su familia respondieran para salir al campo misionero. And God had told him to leave the comforts, leave everything he knew, and set the example that many others could follow. The biggest thing was he wanted to present his life as the message of the gospel. Y yo veo un llamado en la iglesia del Calvario, de obediencia, de seguir los pasos, de no solamente al hombre, porque Calvario es de Dios. Dios la plantó en el centro de la Florida, con propósito. Mira, yo siempre he creído y lo he predicado. La fe no es algo que está en un vacío. La fe se mueve en una combinación de obediencia. La fe viene por el oír, uno le cree a Dios, pero luego el momento está cuando tomas acción. Y nosotros, Abigail y yo, veníamos orando de que nuestro tiempo en Puerto Rico se había terminado. Así es que cuando surge la llamada telefónica para venir a la iglesia del Calvario, nosotros no estábamos, no era el deseo nuestro de ser pastores del Calvario. Lo que deseábamos de verdad era hacer la voluntad de Dios. Y esta iglesia demostró tener una fe tremenda, que la palabra que Dios había dicho, que las bases que se formaron, que los fundamentos que se establecieron, que la visión misionera iba a continuar y que íbamos a hacer más a favor de las misiones. Todo eso contribuyó a que la iglesia se levantara y fuera una iglesia poderosa hasta el día de hoy. My family was very into water. My dad was always adventurous. My brother, we always would do adventurous sports together. We like to surf. We like to scuba dive. We were always there. There's nobody I've met who loved the water more than my dad. And so we made a pit stop in Mexico to scuba dive in cenotes, which is these little ponds. You go underneath, they're caves for miles. We were having an amazing time. We were fishing in the ocean. It was a great week. But then it took a sudden turn. We only had 2 tanks, so my dad and my brother went down, and that was the day that we tragically lost them. They went down, and that was the last time we saw them alive. We spoke to them, and that was the hardest thing I've ever had to walk through, I've ever faced. Life is short, and we only have one life to live, and so that was the message that I received from my dad's journey, is that life is short, and we have to take advantage of every moment. We have to have a sense of urgency that we're not going to live forever, and what we do today matters. If your life isn't a message, your message has no life. And that was like the core of his lifestyle, of his journey, was not just preaching the gospel with words, but being the example with your lifestyle. I've never met Peter Farran. I've never met Sintron.
but I believe that the word that God put over their heart remains and will always remain. This speaks to their faithfulness. This speaks to God's faithfulness to his word over his people. No matter what has occurred, and Calvario has been through some serious storms, no matter what has occurred, there always seems to be a people that are resilient, people that just love God and trust God in the middle of moments where it seems like it's the darkest. Calvario has persevered through every single storm, and it has remained, and it will always remain as long as God is in it. Yo no tengo duda de que una persona que estuviese mirando la iglesia del Calvario desde afuera y diría, wow, el pastor Peter Farran murió. La iglesia del Calvario ahora está pasando por una crisis con el pastor que estaba. Ahora un asesinato con un ujier de la iglesia. Cualquiera que estuviera mirando de afuera tendría que decir, el juicio de Dios está con esa iglesia. Mas sin embargo, el grupo que estaba dentro entendía que eran ataques del enemigo, que era simplemente el enemigo tratando de detener una iglesia que estaba teniendo un impacto a nivel mundial. Aunque el enemigo ha tratado de tumbarla y de hacer daño, Dios ha estado ahí como un baluarte defendiendo a la iglesia del Calvario y ha traído un legado de pastores. Vino Pastor Nino, ahora Pastor Gaby, personas que tienen pasión por las almas, que aman al Señor con todo su corazón y están comprometidas con el Señor. Y eso ha impactado mi vida, cómo Dios ha protegido a la iglesia del Calvario. Yo recuerdo los miércoles de oración, en donde yo le decía a la congregación, yo le invito a que suba al altar. Hermanos venían aquí al altar a orar, a imponer manos, a clamar a Dios. El culto era completamente de oración y quizás al final 15 o 20 minutos de música. Y yo pienso que fue precisamente la fe de la iglesia. Cuando tú tienes esa fórmula de la oración, la intercesión, la humillación, la unidad del pueblo, la unidad del liderazgo, cuando tú acumulas esas áreas, Dios responde. Coming into this place was a miracle. I remember when we moved that Pastor Nino brought Gabby to the land. And he said, hey, Gabby, I'm bringing you, to Iglesia Calvario, but I just want to let you know this is the future. This is where we're heading. They stood on this lot and they just jammed together to see how God did it before. He will do it again. We have a point of reference. And that's what has kept us through every season. Acabamos de entrar en el santuario, entramos en un 2002, en noviembre del 2002, y fue precisamente en el verano del 2003 que yo diría que tanto la iglesia como este servidor sentimos como que Dios nos estaba respaldando. Predicamos un mensaje ilustrado, pero para sorpresa nuestra, los 3 servicios completos se llenaron y más de 500 personas entregaron su vida a Cristo. Eso fue para nosotros como que Dios nos estaba aprobando que el Señor estaba en esta nueva temporada en la iglesia del Calvario. Y nunca la asistencia de esa experiencia, nunca la asistencia bajó. Y estoy delante del Señor. No había un domingo por varios años que no se convirtieran almas en la iglesia. En medio de esos momentos y escenarios difíciles, ver cómo Dios hace provisión y ver al Calvario en su representación de diferentes generaciones, pero comunicándose y ayudándose entre ellas. Así que la visión no solamente es de generaciones, la multigeneracionalidad que tenemos, la multiculturalidad que tenemos y también el impacto internacional.
Nosotros fuimos pioneros en enviar obreros latinos, hispanos al campo, a las naciones. Tuvimos la oportunidad de entender nuestro rol y nuestro llamado como iglesia, de entender nuestra herencia del principio, como hemos escuchado de nuestros fundadores, que fue al campo misionero, que fue este ejemplo. Y de ahí, de Calvario, la cuna, nace movimientos misioneros que hasta el día de hoy están movilizando jóvenes, está movilizando otras iglesias, porque siempre han visto Calvario como un modelo. La espina dorsal de esta iglesia es misiones. El corazón que late en esta iglesia es misiones. Y de las misiones, obviamente yo sé que una iglesia misionera es una iglesia que toca al mundo, pero es una iglesia que toca el corazón del Señor. Si este es el legado que Dios nos ha dejado, entonces nosotros tenemos el compromiso de seguir fomentando, promoviendo y endosando esta iglesia como una agencia misionera para tocar y transformar al mundo. The word that I'd use to describe Calvario's 50-year journey would be the word sent, because that is the heartbeat of the church, starting with the founding pastor, Peter Ferrand, all the way through Pastor Nino, Pastor Gabby. Our church has sent people, not just to the mission field, but they sent them into church planning. We just believe that God can do more through us than in us. One of the biggest traits that we have is evangelism, the desire to reach the lost within our community, reaching out, extending hands of need, of service to others. I believe that when we provide food, when we provide counseling, when we provide shelter for these families that are in need within our community, it's a way of us showing the community that we care about them, and that's something that we're really big about. Me acuerdo durante la pandemia había un lugar donde la comunidad podía venir cada semana y sabía que iba a encontrar alimento. Las filas eran bien largas, pero allí estuvimos durante toda la pandemia supliendo la necesidad de un pueblo que tenía necesidad. Whenever you think about a church, one of the questions you have to ask is this: if our church left tomorrow, would our community miss us? And here's one thing I know about Calvario: the schools would miss us, and the apartment complex across the street would miss us, and all the people who come to our food pantry would miss us, because Calvario's always been about the community. I remember being a teenager, Pastor Gabby had us do this thing called Adopt a Block, and we would go find a neighborhood in our community, and we would just cut grass and paint houses and do all these things, because Calvario always had this understanding that not only was God doing something in our church, but God wanted to do something in our community. The impact that Calvario has made on the community is really generational. I remember when I was younger, serving with Pastor JJ and Pastor Jonathan, we would be in the schools, in the public schools on Oak Ridge, leading people to Jesus on a weekly and bi-weekly basis. It was awesome. Today we actually have 4 campus high school missionaries from our church that are preaching the gospel in their schools. We're talking over 200 kids this year alone gave their life to Jesus in a public school classroom. Para la próxima generación y para los próximos 50 años y todos los años que el Señor tenga para el Calvario, necesitará lo que siempre ha tenido, una fe atrevida. Fue la fe que me levantó, fue la fe que me llevó a conocer al Señor cada día más. Es la fe que me hace vivir y no vivir más para este mundo, es para construir, y nos ayuda a ser puente de generación en generación. And I had the opportunity to see the growth from 2001 to 2021. And so when I look back at these 3 giants, and I look at myself, and I look at Gabby Mejia, who came here as a youth pastor with 3 kids, young, wet behind the ears, and how God has entrusted me this, not just the church, but this legacy. This church has been a spearhead in this community, has been a spearhead in the nations. You go anywhere in the world, Calvario, everybody knows Calvario. Te damos gracias por la misión que le pusiste al pastor Peter Ferrand, Señor. Gracias por el legado que le has dejado a esta casa, Señor. Y te pedimos, Señor, que los que estamos aquí en este día, Señor, dejemos el legado para las próximas 50 años, para la próxima generación, Señor. Padre, te damos gracias por la década de los 80, porque allí yo conocí a Jesucristo. Me llamaba al altar su espíritu cada vez que iba a la iglesia. Allí me hiciste un hombre temeroso de ti, y ahora mi familia completa te alaba y te adora. Gracias, Padre, por esta iglesia, Dios mío, porque nació de tu corazón, mi Rey, en gente humilde que tú llamaste, Dios mío, pero que levantaste con gran poder. Y por eso soy yo siempre, la gloria es tuya, mi Rey. Gracias por lo que vas a hacer. Padre, gracias por hacer el Calvario casa de refugio, casa de esperanza, fuente a las naciones, semillero de ministerio, de liderazgo, de llamado.
y que ahora están esparcidos por todas las naciones literalmente. We just pray that for this next 50 years, Lord God. We pray that the same spirit that has kept this church relevant and powerful and connected, and no matter what was popular, it was always there with the Word of God. God, we pray that that same spirit would carry it into the next 50 years, Lord God. What I've learned in this journey is that when God calls you, God will always make a way. God would always make a way. And I think that if we just continue to love and trust God and remember our past, but anchoring ourselves in the promise of God's purpose for our church, I think our future is bright. And so I want to challenge everybody. Let's just love. Let's love. Calvario is a church of love. Calvario is a church of family. You walking through these doors, it doesn't matter how big this building is. People feel loved in this church. Agradecemos a los pastores Farrant, los pastores Citrón, al pastor Nino y a todos los que han servido de una manera u otra. Este legado, esta victoria es el resultado de mucha gente y nosotros no podemos ignorar ni tampoco subestimar los hombros a los cuales estamos parados. Pero para nosotros que ahora estamos listos para empezar una nueva jornada los próximos 50 años, mi oración es que tú te unas a nosotros. Mi oración es que tú seas una persona comprometida en orar por la visión de la iglesia. Hay tantas cosas que Dios hará estos próximos 50 años que amerita una iglesia que ore. Lo otro es, mi oración es que tú te conectes, que tú seas parte. Hemos escuchado cómo mucha gente colaboró para ser lo que somos hoy. Mi oración es que tú te unas, que tú siembres, que tú inviertas y que juntos podamos ser la iglesia que el Señor nos ha llamado a ser.